Bien, vamos a hablar con el contador Raúl Olivera Rendo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Claudio Santamaría lo saluda. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo te va, Claudio? ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Bueno, qué mejor momento a días de tener que pagar cuentas y no sé, ¿qué vamos a hacer? ¿Hay plata, no hay plata? ¿Hay que pagar, no hay que pagar? ¿Por qué se menciona como una bisagra lo que se decida con el Fondo Monetario Internacional? Es una bisagra porque es la posición del país ante el mundo, indudablemente. Y se toma una posición en ese momento con una entidad que es representativa de países importantes. Entonces es necesario, por un lado, saber si se va a pagar o no, cosa que todavía el gobierno no definió. Y por otro lado, sabemos que el fondo también es partícipe de esto, que es un pecadito de los dos gobiernos. El gobierno que tomó el crédito y el fondo que liberó una cantidad de dinero importante, muy importante dentro de su haber, con respecto a un solo país. Ahora, consulta porque desconozco, ¿no? Hace 2 años que estamos con este tema y Sí, no tenemos crédito, nadie nos presta plata. no. ¿Qué cambiaría si no pagamos en relación a lo que pasa hoy? La posibilidad de no pagar es un default general y vamos a tener que empezar a negociar todo lo que teóricamente va a vencer. O sea, no es tan simple como no pagar. Yo creo que en los 2 años que hemos corrido, que hubo muchos elementos internacionales que cambiaron la historia, se debería haber llegado a un acuerdo porque las dos entidades, tanto el gobierno nacional como el fondo, les conviene llegar a un acuerdo con el principal deudor de la organización. Está bien. Ahora, el otro día hablaba con un colega suyo y me decía, hay varios países que están esperando a ver qué pasa con Argentina porque van a querer las mismas condiciones y eso es lo que no le interesa al fondo. ¿Es así? En parte sí, obviamente Argentina es un elemento de testeo de lo que los demás países pueden llegar a pedir, como pidió la anulación de la sobretasa, como pidió un alargamiento de plazos, y lo que el fondo exige es un programa que sea factible para no volver a lo mismo. Indudablemente los demás países están en la observación de pedir similares condiciones para poder negociar sus deudas. Disculpe la expresión, por ahí es muy de barrio, ¿no? Pero lo que la Argentina está pidiendo es pedal, es decir, pasar para adelante todo lo que se pueda, porque no hay plata además, ¿no? Para pagar, quiere pagar con crecimiento, ¿eso es posible? El tema de cómo quiere pagar Argentina es un problema que fue cuando se tomó el crédito. El crédito fue tomado en una forma muy complicada para el pago, debido a que políticamente las condiciones que se calculaban que iban a existir a esta altura no eran las que existen. Entonces, indudablemente, el gobierno se encontró con una pared de pagos muy grande que era imposible de cumplir. Que el gobierno anterior había supuesto que iba a estar de nuevo en el gobierno, iba a tener otro gobierno en Estados Unidos también afín, y que por eso iban a poder resolver el tema de los plazos y los montos. Ahora, hoy tenemos una situación distinta, un gobierno de Estados Unidos distinto, una dirección del fondo distinta y un gobierno en Argentina distinto. Entonces, obviamente, yo creo que lo aconsejable sería sentarse con el fondo y resolver un alargamiento de plazos con una reducción de tasas en función de las sobretasas y, por supuesto, el fondo va a exigir, como pasaría en una empresa o en una casa, que lo que salga sea menos que lo que entre. Ajuste, va. Un ajuste, sí, un ajuste sin ninguna duda que va a ir por distintos lugares. O sea, hay que ver dentro de un país y dentro de un presupuesto de un país, hay muchas formas de hacer un ajuste. Hay formas de hacer un ajuste en la clase política, en la clase económica, en la clase que está fuera, en la clandestinidad. Hay un montón de elementos que cambiar en Argentina, que Claro. se tienen que cambiar y que el fondo exige y que se deben cambiar, porque si no va a haber una clase que siempre va a estar perjudicada y una que siempre va a estar favorecida. Claro.
Gobierne quien gobierne. Claro, claro, claro. Porque en definitiva, a ver, cuando para el televidente también, ¿no? Cuando uno dice ajuste, imagínate una tarifa de luz que hoy ya te cuesta pagarla sin subsidio. ¿A cuánto se va esa tarifa? El gas sin subsidio, ¿a cuánto se va? Los combustibles, hay que aumentarlo, hace un montón que no nos aumenta. ¿A cuánto se va? Y así vamos haciendo una sumatoria mientras tu sueldo va quedando ahí estancado. Entonces va a ser realmente... Ayer leía a un colega tuyo y me decía, si el gobierno acepta este ajuste, pierde las elecciones. ¿Es así? Cualquier gobierno que acepte el ajuste pierde las elecciones. ¡Oh! Y cualquier gobierno que de cualquier manera no haga lo que se tiene que hacer también pierde las elecciones. Lo que pasa es que hay que tomar conciencia de que de la nada no sale riqueza. La riqueza la tenemos que generar. Necesitamos dólares por el valor del dólar. Para tener dólares tenemos que exportar. Necesitamos importar para poder exportar también. No es tan simple el manejo de un gobierno y no es tan simple los ajustes que se deben hacer y cómo. En un país que ya de por sí tiene un 50% de pobreza y tiene recién el comienzo de una recuperación que todavía no llegó. No llegó a los bolsillos del vecino, no llegó. Está bueno el indicador, lo que pasa es que también hay que decirlo, si vos estás -10 en el fondo del mar, bueno, subís 1 metro y el indicador te estalla, pero todavía no estás en la superficie. A mí lo que me preocupa... Sabemos que tenés un efecto rebote importante cuando vos estás en una caída importante, como ha pasado a raíz de la pandemia, claro, y como ha pasado en el 2001. Claro. Raúl, a mí lo que me asombra es que hace no sé cuántos años hago esto, siempre estamos hablando de lo mismo, nadie lo puede resolver, no se puede vivir con una inflación como la que tenemos, la proyección para este año también es tremenda. No se puede vivir, no se puede proyectar, no se puede hacer nada. ¿Y quién le pone el cascabel al gato en este tema? Tuvimos épocas en que tuvimos una inflación muy baja, tuvimos épocas, por supuesto están bastante lejanas, pero no tanto. Tuvimos épocas en que tuvimos una hiperinflación profunda, muy superior a esta. Quiere decir que hasta ahora nos hemos adaptado a todo. Argentina conoce todos los libros de inflación, todos. El problema es que nunca hemos cambiado el método de cómo encarar la cosa. Si vos analizás desde el 75 hasta acá, hemos prácticamente hecho una política económica casi lineal, con diferentes matices políticos, con diferentes matices económicos, pero que los resultados fueron cada vez peores. Claro, y sí, se ve que hay que tomar decisiones que son incómodas y que nadie quiere tomar para cambiar. Porque, ninguna duda. Porque yo digo, ¿cómo hacen otros países? ¿Cómo hacen? Hoy al presidente de los Estados Unidos le están dando en la yugular porque tienen una inflación de un 8% anual y lo quieren destituir prácticamente. ¿Cómo es? Bueno, pensá que Estados Unidos estaba pagando tasa cero de la posibilidad de sus bonos del Tesoro y nunca tuvo inflación en los últimos 50 años. Entonces, obviamente que están conociendo un nuevo proceso que nosotros podíamos dar un máster en inflación, cosa que en Estados Unidos la economía no lo entiende. Y está pasando también en Europa porque es consecuencia de la misma política de Estados Unidos que la inflación va a llegar a todo el mundo con valores razonables. Y muchos economistas, incluido Premio Nobel, han dicho que un poquito de inflación está bien. Lo que pasa es que nosotros tenemos una inflación descontrolada y que hace que los parámetros de los ingresos de las personas contra los egresos y las necesidades de inversión no coadyuvan para nada. Claro, seguro. Si yo fuera cliente tuyo y te digo, a ver, recomendame, mira, tengo esto para invertir. ¿Vos qué me decís? ¿Que espere o que invierta? ¿Invertir en dónde? No sé, desconozco. Mira, Raúl, tengo $100.000. Me quiero poner un negocio. ¿Lo pongo o no lo pongo? Y está difícil hoy. En realidad hoy están bastante difíciles los negocios que ya están encarados.
Argentina hoy tiene una incertidumbre económica hacia adelante que no la podemos sacar y que esa es parte también de la decadencia que tenemos. Claro. El no tener claro el futuro, hablamos de 2 años, no hablemos de 2 años solo, hablemos de 6 o hablemos de 10, que otros países tienen, a nosotros nos resulta muy difícil aconsejar invertir o no. Claro. Porque no nos olvidemos que el mundo hoy está interconectado, como en este momento estamos interconectados vos y yo, en tiempo real, y que a nadie le vendemos una Argentina que no es real. Claro. Podemos vender lo que queramos con un relato, pero en la realidad y en los números, el tipo que maneja inversiones sabe cómo está parada la Argentina y sabe que no puede definir más allá de 2 años. Claro. Con lo cual no es un país viable de inversión. Claro, claro. Y en una casa, en un hogar promedio en la Argentina, hoy se está pensando a 30 días, más no se piensa, porque... si se llega a los 30 días, seguro. Claro, claro. Sí. Si necesitas hoy 76.000 y pico de mangos para no caer bajo la línea de pobreza. Y no creas que todo el mundo gana 76.000 mangos. Bueno, quiero pensar que es posible la Argentina, porque me encanta mi país y quiero un futuro mejor para mis hijos. ¿Habrá la posibilidad, y ya voy, te saco de los números, Raúl, de sentémonos a charlar, oficialismo, oposición, vamos a resolver esto, porque además dentro de un rato nomás tenemos elecciones, que también es otro tema. ¿Lo ves posible eso o es una utopía? Mirá, como está plantada el oficialismo y la oposición hoy, para mí es una utopía, pero creo que la única salida de este país es la unión de las fuerzas políticas en una mesa, definir un camino común y que ese camino común se mantenga a lo largo de los gobiernos, que es lo que ya pasó en distintos países del mundo y que esos países del mundo hoy son de punta. Claro, y no como pasa con nosotros. Obviamente que cada uno va a tener que ceder y cada uno va a tener que recular y vamos a tener que tener un camino común que lo hay, para poder llegar a resolver la tremenda cantidad de problemas que tiene la República Argentina. Es verdad, es verdad. Y por ahí algún día cuando volvamos a charlar, uno de los tips que más he escuchado de los sectores empresariales o aquellos comerciantes o empresarios, o uno mismo, un ciudadano común, es cómo resolvemos el tema de la carga fiscal y el tema de los impuestos y todo lo que hay que pagar todos los meses, que es imposible, cuando vemos que en otras sociedades han equilibrado un poco más esa cuestión, ¿no? Sí, pero no, vos te referís al quantum, es una cosa. A la cantidad de gravámenes es otra. ¿Cuántos impuestos países... tenemos? 200 impuestos, no sé, 140, no sé cuántos impuestos habrá. No, son casi 190. Mirá, 190. Casi 190 que obliga a un comercio, a una pyme, a un negocito a tener un contador al lado que lo guíe, claro. Porque si es monotributista que no iba a tener que tener nada, tiene que tener un contador al lado. Eso es burocracia pura. Hay que no solo eliminar los impuestos, hay que simplificar y gravar lo que recauda y evitar tener una cantidad de impuestos absurdas que son incontrolables y que muchas veces no recaudan nada. Claro, está bien. Clarísimo, Raúl Olivera Rendo. Un gusto charlar con vos. Creo que es la primera vez que tenemos una entrevista y sos muy docente, muy claro y está bueno porque se entiende, y eso en comunicación es fundamental. Te agradezco mucho, esto lo aprendí tanto de Tomás Bulat, que era un maestro, como de don Juan Carlos de Pablo, que son referentes siempre para los que estamos en esto. Muchísimas gracias, a cuidarse, Raúl. Te esperamos por aquí cuando quieras. Un abrazo. Gracias a vos, Claudio, y quedo a tus órdenes para cualquier otra consulta. Muy bien, Raúl Olivera Rendo,